Ya, ahora sí empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Este va a ser el laboratorio número 4, creo que es, ¿no? A ver, este está mal. Sería el laboratorio número 4. Ya, presión hidrostática. Primeramente los objetivos, ¿ya? Objetivos del laboratorio. Va a ser calcular la presión ejercida por un fluido a diferentes profundidades y diferentes objetos con el objetivo de verificar de qué elementos dependen de la presión hidrostática, ¿ya? O hidráulica. A ver aquí, hidrostática. Estos son los objetivos del laboratorio, ¿no? Que debe ir en su informe. Luego el fundamento teórico, esto tiene que ir igual en su informe con un pequeño concepto sobre la presión, presión atmosférica, vasos comunicantes y la presión hidrostática, ¿no? Y presión debajo del agua. Primeramente la presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. ¿Qué queremos decir con esto? Como podemos ver acá en esta gráfica, acá hay un determinado área, una superficie, y se le genera una fuerza, ¿no? La fuerza F. La presión en sí es unidad de fuerza sobre unidad de área. La presión va a ser una cantidad de fuerza sobre una cierta área. Eso sería la presión. ¿Ya? Sus unidades de la presión son pascales, atmósfera, eh, bar también, y, no, pascales de atmósfera también milímetros cúbicos. Milímetros. No, era así creo que. ¿Ya? Hay diferentes tipos de presiones, de diferentes unidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica, dice acá, la presión atmosférica es bastante elevada, de unos 1,033 gramos por centímetro cuadrado. Esto significa que cada persona soporta sobre su cabeza el peso equivalente al de un cubo de plomo de unos 7.500 kilogramos. Y la evolución natural ya nos ha preparado para esto. Por eso es que no sentimos esa, la presión atmosférica. Y tenemos una presión interna que contrarresta la presión atmosférica. ¿Ya? Por eso es que la presión atmosférica es bastante elevada. En sí es el peso del aire. Y ya de otra manera decirlo, la presión atmosférica es todo el peso del aire. Todo este peso del aire sobre nosotros, ¿no? Sobre la superficie, sobre un determinado área. ¿Ya? Y como la distancia entre las cortezas o la superficie de la Tierra hasta el final, hasta la atmósfera es bastante, sabemos que la fórmula de presión hidrostática es densidad, altura, gravedad. La densidad del aire es 1,3. La altura en este caso va a ser una altura muy grande, ¿no? Y luego la gravedad. Por lo tanto, sí soportamos presión, bastante presión. Luego los vasos comunicantes. Blaise Pascal demostró en el siglo XVII el apoyo que se ejerce sobre un molde, un líquido, se transmite íntegramente y con la misma intensidad en todas direcciones, ¿no? Este es el principio de Pascal. Sirven para demostrar que la presión hidrostática solo depende de la altura. Eso es lo que les estaba diciendo ayer en la auxiliatura, que no importa el ancho de, puede ser un vaso, puede ser el mar, ¿no? La presión en un punto no depende de, como dice acá, bueno, no depende del volumen o del área o del nada, simplemente depende de la altura. Va a ser la misma presión. Por eso es que acá, si tomamos en cuenta estos puntos, la presión en todos estos puntos va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. ¿Ya? Entonces no afecta cómo es el vaso, ¿no? El vaso comunicante. Ahora, la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que tiene sobre él, partiendo de que en todos los puntos sobre el fluido
se encuentran en equilibrio. La presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad, ¿no? Esto es lo que, bueno, acá está su fórmula, es la que hemos estado ocupando hasta ahora. Densidad de líquido, altura y gravedad. ¿Mm? En este caso sería esto, sería presión, esto sería densidad, gravedad, altura. Listo. A ver, vamos con la otra. Ahora, la presión bajo agua. Presión hidrostática es esto. eh, E igual a peso específico, por lo tanto la presión va a ser igual al peso específico por la altura. ¿Qué queremos decir con esto? El peso específico, para el que no sepa, no es más que densidad por gravedad, ¿ya? Igual a un símbolo del peso específico es este, que esto es igual a densidad por gravedad. Esto, peso específico igual a densidad por gravedad. O también, a ver, su unidad sería densidad, sería kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Densidad por gravedad. A ver. mm, otra, no, eso sería, ¿no? Su unidad. Entonces, por lo tanto, la presión hidrostática también puede ser, como dijimos que era densidad por gravedad por altura, esta densidad por gravedad lo podemos reemplazar por peso específico. Por lo tanto, la fórmula de presión también sería peso específico por altura, ¿no? Que es lo mismo que densidad por gravedad por altura. Y acá está más o menos qué presión hay dependiendo de qué profundidad esté una persona, ¿no? Por ejemplo, a 10 metros del agua, la presión es equivalente a una atmósfera, que es la presión que nosotros soportamos. 20 metros sobre el agua, 2 atmósferas, y mientras más profundo estemos, vamos a tener mayor presión. Acá dice, ¿no? Cada 10 metros de profundidad se añade una nueva atmósfera. Por esta razón no se pueden bucear libremente y a partir de 30 metros comienza a ser extremadamente peligroso, porque mientras más abajo estemos, estamos soportando más peso de agua sobre nosotros. Ya. Dice, la fosa de las Marianas se sitúa a 10.994 metros de profundidad y la presión ahí es más de 1.100 atmósferas, perdón, o 1.100 atmósferas. O sea que la presión en la fosa de las Marianas es equivalente a 1.100 atmósferas. Bastante, ¿no? Por eso es que los submarinos también no pueden llegar hasta cierta atmósfera porque la presión es tan grande que prácticamente los aplasta. A ver, ya. Ahora el manómetro. Un manómetro es un instrumento de medida de la presión. En fluidos, en circuito cerrado, miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros, bueno, hasta acá, lo que en sí dice es que la presión manométrica o presión hidrostática, que es lo mismo, va a ser igual a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿no? Y eso es lo que mide el manómetro, las presiones hidrostáticas. ¿Cómo lo mide? Midiendo la presión absoluta y la atmosférica y restando. La presión atmosférica es dato, siempre va a ser dato. Así que por eso nos sirve bastante el manómetro. A ver, ya. A este tipo de manómetros se les conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica con la de dentro del circuito por donde circula al fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. Recuerda que la presión se define como la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido o un gas perpendicular a dicha superficie, ¿no? Presión igual fuerza sobre superficie o fuerza sobre área. Ya. Esto, bueno, los materiales en este caso no tienen que poner, porque esto es cuando es presencial, esto no. Y aquí van a poner el esquema, ¿no? Ustedes ya ven qué dibujan. Ya, ahora vamos a ir con la experiencia. A ver, vamos a hacer 3. Ya. Vamos a usar este simulador, en el cual aquí tenemos, podemos poner la atmósfera, y con acá tenemos un manómetro que mide las presiones, ¿no? En este caso el manómetro mide la presión absoluta.
la presión tanto del fluido como la de la atmósfera, ¿no? Como pueden ver acá, igual mide la de la atmósfera. 101.325 pascales, ¿no? Más o menos. Sería ahí, ¿no? Ahí sería más o menos. Por aquí. Ahí. Ya, pero ¿qué pasa? Podemos apagar la atmósfera también. Entonces ya no hay la atmósfera, simplemente va a medir la presión del fluido, que eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos una referencia para saber. Podemos cambiar la densidad del fluido, miel, agua. Si se dan cuenta, a mayor densidad, la presión aumenta. Por ejemplo, la miel tiene una densidad de 1420 kilogramos sobre metro cúbico, el agua 1000 y después 700, hay menos densidad, después aumenta la densidad en el agua y en la miel es mucho más denso. Ya. A ver, bueno, a ver acá. Ya, densidad del fluido y apagamos la atmósfera. Ya, ahora sí. Ya, vamos a calcular las profundidades. Una profundidad de 1.2 metros, 2.1 metros y 1.4 metros. Vamos a cambiar las densidades. La gravedad, bueno, la gravedad la vamos a dejar constante. La gravedad acá la dejamos constante. Luego vamos a cambiar gravedad. Ya. Acá vamos a sacar el teórico que es con fórmula, y aquí el experimental. Mm, ya, vamos a hacerlo todo de la misma densidad primero. Luego cambiamos densidades. Todo constante menos la profundidad. Primeramente vamos a sacar el experimental de 1.2 metros. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. 1.2. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería más o menos por acá. 1.2 metros, 13.588 kilopascales o 13.588 pascales. 13.588 pascales. ¿Ya? Voy a poner acá, pascales. ¿Ya? O 13.588 kilopascales, ¿no? Que es lo mismo, simplemente multiplicar por 1000. Un kilopascal es 1000 pascales, por lo tanto, multiplicando por 1000 recorre el punto 3 lados. Ya, ahora 2.1, por acá más o menos, 22.242 kilopascales, 22.242 pascales. ¿Ya? Y después 1.4 por acá, por ahí, 15.320, 15.320 pascales. Listo. Ahora vamos a calcular el teórico. A ver, ya. Primeramente, presión hidrostática, densidad de líquido, altura, gravedad. Vamos a calcular de la primera. La presión hidrostática va a ser densidad de líquido 1000. Altura, en este caso es 1.2 y la gravedad 9.8. Vamos a ver cuánto sale. 1000 por 1.2 por 9.8. Me sale 11.760 pascales. Ahora vamos a ver por qué varía tanto. A ver, gravedad 9.8, era 1.2 por acá. A ver, ya, es la regla. La puse, ahí tiene que ser. Ahora, 11.671 era la regla. A ver, la puse mal. Ya vamos a cambiar estos valores. 11.671. El otro era 2.1 por acá. La mitad entre la mitad aquí. Ahí más o menos. 29.84. Ahí va. 27.32. Sería 27.32. 27.32.
1.4, 13936, 13936. Y ahora sí, estos son los datos. Ahora vamos a ir viendo. Ahora del segundo. Lo mismo, presión hidrostática, igual densidad de líquido, altura, gravedad. Densidad de líquido es la misma, 1000. Altura, 2.1. Y la gravedad, 9.8. A ver, sale 20.580 pascales. Similar en el primero es 11.760 pascales y en este es 20.580 pascales. Ya, similar, ¿no? Ahora el tercero. El tercero, lo mismo, presión hidrostática, igual densidad de líquido, altura, gravedad. La densidad de líquido, la misma, 1000. Altura, 1.4. Y gravedad, 9.8. 13.720. Ya, 13.720, gracias. Pascales, 20 pascales. Y hasta como pueden ver, hay un pequeño error, ¿no? Pero es más que todo por las mediciones experimentales. Pero este sería el teórico. Así que está bien. Es muy poco el error. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta experiencia? Está bien entendido. Ya. A ver, vamos a cambiar ahora las profundidades. Ahora las profundidades van a ser constantes. Ya, 1.2. 1.2. Bueno, coma. La densidad vamos a poner, vamos a hacer ahora variable 700, 1000 del agua, 1000. Y 1420. Ahora la gravedad la vamos a mantener constante. Después vamos a la última, que va a ser con voluntario. Vamos a variar todo. Ya, ahora sí. Constante, profundidad constante, gravedad constante, densidad variable. Vamos a ver. 1.2, es acá más o menos. 16.930. El primero, 16.930. Luego, la misma altura, simplemente variamos densidad. 11.922. Acá, 11.922. Y el último es 16.930. Ah, no, perdón, este ya lo hicimos. Sería el menor, 700. 8.346. Ya. Todo esto es pascales, ¿no? Pascal, Pascal y Pascal. Ya. Vamos a sacar el teórico ahora, del primero. Ya, sería densidad de líquido, 700.
Altura 1.2, gravedad 9.8. Sería, no, perdón, estoy sacando el tercero. Hay que cambiar. Este sería la densidad en el primero, ¿eh? No, aquí lo anoté mal. A ver, ¿cuánto era la densidad? Aquí me faltó la densidad de la miel. 1420 es esto. Me lo cambio. Ya, 1420. Y aquí es 700. Ahora sí. Ya. Ahora sí. 1420. Sería 16.699.2 pascales, ¿no? Vamos a borrar el decimal. Simplemente 16.699. Hay una ligera similitud. Ahora el segundo. Presión hidrostática igual densidad de líquido, altura, gravedad. La densidad líquida esta vez va a ser 1000, altura 1.2, gravedad 9.8. 11.760 pascales. Ya, gracias. 11.760. Ahora el tercero. Densidad de líquido, altura, gravedad. La densidad de líquido esta vez es 700. La altura 1.2 y la gravedad 9.8. 8.232 pascales. 8.032 pascales. Listo. 8.232 pascales. Listo. Como pueden ver, hay una ligera similitud. No hay una gran diferencia, ¿no? Este es más que todo por las mediciones. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? Entonces vamos con el tercero. A ver. Aquí vamos a variar todo. A ver, vamos a ver hasta dónde se puede bajar. Hasta 3. Ya. Aquí 3 metros. 2.6. 1. Ya. Variamos densidades. Variamos gravedades. Ya. Ahora sí. Este va a ser con voluntario. Levante la mano el que quiera ser voluntario. Ya. A ver. Voy a anotar en el mismo PowerPoint. Ya. Aquí, voluntarios. A ver, el primero va a ser Pimentel Guarena. Pimentel Guarena. ¿De qué grupo? NX. Ya. NX. El segundo va a ser Vargas Santiago, NW. Y el tercero, Ferreira de Freitas Bruno. Ferreira. ¿De qué grupo? NX. Ya. NX. Y esos van a ser los tres. Vayan, pueden ir haciendo. Ya, el primero, Pimental. A ver. 8.820. Ya. 8.920. O 800. 8.820. Ya, 8.820. Ya. El segundo, Vargas Santiago.
El tercero, Ferreira. 25.284 pascales. 25.000. Exacto, 25.284. Ya. El segundo, Vargas. A ver. González, el segundo. González Terraza. 31.980 30 pascales. 31.980 pascales, ya. González Terraza. Del NX. NX. Ya. NX, ya. Ahora vamos a calcular el experimental. El primero sería 1 metro. Aquí. A ver. Densidad 900. Ya. Densidad 900 y gravedad 9.8, ya está. 8.820. Ahí. A ver, densidad 900. Gravedad 9.8. Y profundidad 1 metro. A ver si la regla está bien. Ahí. Ahí. Bueno, ya. 8.918. Cerca, está bien. 8.918. Diego, quiero hacer una corrección en mi cálculo. ¿En cuál? Aquí yo lo calculé, yo soy Bruno, la tercera. Ya. Es que yo lo calculé con la gravedad 9.8 y acabo de ver que es 11.2, entonces sería 28.896. Ya. 28.900. 800, 800. 896. Ya. Ya. Entonces vamos con el segundo. Altura, a ver, 2.6. 246 acá. Ahí. Densidad 1.230. Y gravedad 10. 10. Ya. 32.339. Cerca. 32.339. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el último. 3 metros. Ya. Después, densidad 860. Y la gravedad 11.2. 28.788. 28.788. Sí, igual, está bien. Cercano. Entonces, eso sería. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro. Ya. Entonces, y de último, al final ponen su conclusión, ¿no? Mínimo 3 líneas, máximo 100, aquí se refleja todo lo aprendido en la lección y valor, bueno, en este caso es 40. 40 puntos. ¿Ya? Aquí ponen todo, ¿ya? Todo lo aprendido de cada tabla. Por ejemplo, si la densidad y la gravedad son constantes y la profundidad aumenta, ¿no? Ustedes ya ven qué pasa. Aquí si la profundidad y la gravedad es constante y la densidad aumenta o disminuye, ustedes ya ven qué pasa. Y lo último en la final, ¿no? Acá todo cambia. ¿Qué pasa si la gravedad aumenta, si la densidad aumenta, si la profundidad aumenta? ¿Ya? Más que todo la gravedad, porque es la única aquí que trabajamos con gravedad. ¿Ya? ¿Alguna duda con el formato de la presentación? Ya, bueno, todo está todo claro.
Esto va a ser hasta el martes, ¿ya? Martes a la medianoche igual. A ver, lo voy a poner ahorita. Ah, bueno, que se suba el video primero. Creo que era hasta ayer, ¿no? El de onda. No sé si presentaron. Sí, era hasta ayer. El laboratorio 3 de onda. ¿Ya? Entonces luego pongo el 4. Bueno, si no hay más dudas, entonces esto sería todo. ¿O alguien tiene alguna duda? Por cierto, ahorita vayan poniendo presente en el chat para la asistencia. No se olviden, tienen que tener su nombre y su grupo, ¿no? González Terraza, ¿tenés alguna pregunta? Está tu mano levantada. Ya, vayan No, poniendo no, presente. perdón. Ya, está bien. Vayan poniendo presente, sí, como todos presentes con... Ya, ahora, para la asistencia, activen cámaras, ¿ya? Por favor. Todos activen cámara. Para la asistencia. Ya. Ya. A ver. Ya, pueden apagar. Ya está. Cuatro. Bueno, eso sería todo. No se olviden hacer su informe. Entonces nos veríamos la próxima semana para su clase de pizarra y laboratorio, ¿no? Entonces, nos vemos. Está bien. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Chao. Nos vimos. Recording